El creador del Soul Tricks es el usuario Stenina. En este universo, Asmuth, al igual que la continuidad clásica, decidió crear un dispositivo que permite transformar el portador en diferentes razas alienígenas, pero tras un accidente con un mecamorfo galvánico, Asmuth decidió que el portador tuviera que aprender algo más que la sensación del transformarse, así que modificó un poco su invento, creador el Soul Tricks, que al igual que la continuidad clásica, en grandes rasgos, es una arca de Noel, que mantiene diferentes tipos de ADNs de diferentes especies alienígenas, las cuales cuenta con una conciencia dentro del Soul Tricks. Los alienígenas se combinan con las características del portador, y de la especie seleccionada. A diferencia del Omnitrix clásico, el Soul Tricks transforma el portador en una amalgama, híbrido de alienígena y humano, las cuales puede llegar a subir del nivel, desde la amalgama, pasado por molde, donde la relación del alienígenas y portador es más fuerte, hasta terminar en Titán, donde las emociones del portador supera a las del alienígenas, donde todas sus capacidades aumentan notablemente. El creador del Betatix es el usuario Shidow R. En este universo, Asmuth, por falta de tiempo, solo pudo crear una versión demasiado temprana del Omnitrix, siendo una versión anterior del Omnitrix de la serie clásica, y por ende ocurre fallo a momento de la transformación, generado mutaciones al portador, así que Asmuth decidió que el ADN seleccionado se adaptase al portador, generado versiones modificadas de los alienígenas, como fuego, que genera menos calor que un pironita promedio. Está XLR8, que cuenta con menos control de su movilidad, y su control de la velocidad, todo esto, para que el portador no sufriera daños por transformarse. El creador de este es la usuaria Seri. En este universo, hay un virus que infecta a todos los seres del universo, incluyendo a los humanos. Este es conocido como Astrumborax. Este virus puede modificar el cuerpo de los infectados, convirtiéndolos en mutantes, que su única función es infectar a más seres vivos. El portador del Omnitrix, mejor conocido como Omnicodex, es Gen, una humana que fue infectada mientras escapará junto a su familia, los cuales la abandonaron a su suerte. Se encontró el Omnicodex, el cual hizo que el virus se fusionara con su ADN, salvador a Gen de ser una infectada más del montón. Como tal, los alienígenas no cambian mucho, lo que sí cambia y mucho, sería el universo. El creador del Altertrix es el usuario Arcer. En este universo, cuando ven recibir el Omnitrix, por un fallo de este último, hacer que los ADN de las especies alienígenas se alteren completamente, siendo ahora consideradas como subespecies, siendo casi completamente diferentes a los alienígenas originales. Un ejemplo sería Cuatro Brazos, donde ahora cuenta con habilidades psíquicas, como escudos psíquicos, y la capacidad de levita, pero a cambio pierde sus habilidades físicas. Otro ejemplo sería Fuego, donde pierde la capacidad de volar o su agilidad, pero ahora gracias a su cuerpo, cuenta con una gran capacidad física. Pero también hay alienígenas que mejorar sus habilidades, como sería Bestia, donde aunque gana nuevas habilidades, su habilidad de visión es mejorada significativamente. Como dije, el Altertrix modificar casi radicalmente a los alienígenas, siendo considerados como subespecies de los originales, contando con nuevas habilidades, pero perdiendo otras, todo esto gracias al fallo del Omnitrix, aunque lo bueno es que las transformaciones son completamente seguras, gracias a la seguridad del propio Omnitrix. Los creadores del X-Trix y el modelo X son los usuarios Kaio y el usuario Angelo 16 Supersonic, siendo los creadores respectivamente, al igual que Chisquetrix y Charnatrix. Pongo estos dos juntos por el hecho que tratar sobre los mismos, solo con ciertas diferencias. Un ejemplo sería el propio Omnitrix, mientras que uno cuenta con una cantidad mínima de ADN celestial en todas las especies, en la otra esta mínima cantidad sería el 50% en el resto de las especies.
series, otra diferencia sería el lore, mientras que el X-Trix, Ken el hijo de Ben, traiciona a su padre uniéndose a los malos, así que Ben decidió bloquear el ADN de Alien X del Omnitrix de su hijo, y tratando de volver a desbloquearlo, sin querer mezcló el ADN celestial con el resto de alienígenas, con el Omnitrix modelo X. Asmode les pidió a los Celestial Sapien que le dieran una pequeña parte de su poder para el Omnitrix, los cuales estos accedieron amablemente, dándole a las transformaciones una mínima fracción de ADN celestial, contando con ambas versiones, alienígenas sumamente poderosos, y con versiones únicas. Y de nuevo vamos a hablar de dos fanfic bastante parecidos. Los creadores de Mutantrix y el Mutantrix son los usuarios Wrathful y Solo Angel, siendo los respectivos creadores, ambos universos alternativos, ambos cuenta con similitudes, pero con diferentes notables, mientras que uno cuenta con el ADN de los mutantes de los alienígenas clásicos, en el otro, un Celestial Sapien hijo ¿por qué no? Y decidió modificar todos los eventos y la historia de Ben Tennyson. Otra gran diferencia sería los alienígenas en cuestión, ya que con la versión de Solo Angel, los alienígenas en cuestión son versiones mutantes de los alienígenas, siendo bastante difíciles en encontrar en la naturaleza, mientras que el otro, el propio Asmode fue que decidió que el Omnitrix creará a los mutantes. Otra diferencia sería la historia, mientras que el uno la historia y los eventos son completamente diferentes, en el otro, la historia aunque será diferente, aún contiene la esencia de la original. Los alienígenas de Mutantrix son como tal mutantes naturales que se encuentran en la naturaleza, pero son muy difíciles de encontrar, y estos cuentan con mayores capacidades de sus versiones originales, pero siendo bastante salvajes y erráticos, mientras que los otros son versiones artificiales, siendo mucho más poderosos, y mejorado todas sus capacidades. El creador del Captivitrix es el usuario Alex. En este universo, un Galvan conocido como Askryuk considera que los Galvan es la especie superior del resto de las demás especies alienígenas, pero sus compañeros Galvan, intentando que este último cambie de opinión, lo anda comparándolo con otro Galvan llamado como Asmode, otro Galvan más inteligente, y que piensa todo lo contrario de Askryuk, pero de igualmente el odio de Askryuk de las demás razas alienígenas aún seguía en pie, así que decidió crear el Captivitrix, un dispositivo que transforma a su huésped en la versión más poderoso del alienígena seleccionado. Así que para ver cómo funciona su invento, Askryuk lo envió a la Tierra, donde fue encontrado por Ben, el cual se encuentra en un profundo sueño, donde este piensa que es un héroe, pero siendo controlado por el Captivitrix, obligado a este en asesinar a su prima y a su abuelo. Después fue obligado a conquistar la Tierra, para más tarde regresar a Galvan Prime. El creador de Neotrix es el usuario Calemar. En este universo, después de la destrucción de Omnitrix original, Asmode, después de ver el heroísmo de Ben, decidió crear el Neotrix, una versión mejorada de Omnitrix, el cual permite que las transformaciones obtenga una gran potencia en sus habilidades, siendo conocidos como Neo Aliens, los cuales son mucho, pero mucho más poderosos gracias a la función Neo. Como tal, la función Neo básicamente son esteroides. No use esteroides, chicos. Gracias a esta función, el alienígena seleccionado obtiene un cambio físico notable, y como dije, también obtiene mejoras en sus habilidades base. El creador de Tontrix es el usuario El Totopo. En este universo, Asmode es un gran fanático de las caricaturas de los años 20, así que creó el Tontrix, un reloj con conciencia propia, con la capacidad de transformar a su usuario en diferentes razas alienígenas, con la particularidad que estos cuenta con similitudes a personajes de las caricaturas clásicas, y con el poder de la Toon Force, esto gracias a los Celestial Sapiens. Como dije, el Tontrix cuenta con conciencia propia, todo gracias a su inteligencia artificial avanzada, capaz de bromear con su portador, y poder elegir a otro alienígena seleccionado porque sí. También este Omnitrix cuenta con la característica de romper la cuarta pared.
El creador de Tau Matrix es el usuario Floagemask. En este universo, perteneciendo al universo de Wendy es, Charmcaster obtienen el Tau Matrix, un Omnitrix hecho por Albedo, para X, pero que fue robado por esta misma. Lo especial de este Omnitrix es que combina los ADNs de los alienígenas con el maná, haciendo que los aliens obtengan nuevas habilidades, todo gracias al maná. Eso, y sumándole con la sabiduría de Charmcaster con el respecto a la magia, convierte a Charmcaster en un ser casi imparable. Los alienígenas de Tau Matrix cuenta con un aspecto diferente a la versión normal, principalmente gracias al maná. El creador de Anodite Ben es el usuario Brisk Sunrise. En este universo, estando en el universo de Wendy es, Gwen encuentra el Omnitrix antes que Ben, y para ser más útil para el equipo, Ben consigue despertar su forma anodita, con la particularidad que este cambia de color a partir de sus emociones, pero por falta de su experiencia, Ben no puede volver a su forma humana, teniendo que usar una máscara holográfica, y gracias a su cuerpo de maná, es casi inmune a cualquier ataque físico, siendo bastante moldeable. Los alienígenas de Gwen son bastante diferentes a los de la serie clásica, contando con alienígenas parecidos a personajes de Sonic, Steve Universe, aunque igualmente cuenta con varios alienígenas clásicos. El creador de este universo es el usuario Brisk Sunrise. En este universo, el Omnitrix es encontrado por el abuelo Max, cumpliendo con el objetivo principal del Omnitrix. A diferencia de Ben, Max sí conoce a los alienígenas y cómo utilizarlos. Otra gran diferencia sería los aspectos de los alienígenas, ya que Max Tennyson es un ser humano bastante mayor, de la tercera edad, y por consecuencia de ello, sus transformaciones se encuentran en una edad bastante avanzada, aunque eso no significa que sea versiones inútiles. Un ejemplo es Fuego, que gracias a su edad avanzada, este ahora cuenta con 2 mini volcanes en sus hombros, pero una desventaja de ser bastante mayor, sería perder la capacidad de volar, y pierde algo de agilidad. Como dije, gracias a la avanzada edad de Max, ahora las transformaciones son versiones de la tercera edad de dichos alienígenas, pero eso no significa que se convierta en inútiles, aunque pierda ventajas de ser jóvenes. Algunos ganan nuevas, o de plano sus habilidades son amplificadas por su edad avanzada, como Bestia, que en edad Vulpimancer, sería la mejor etapa de vida de estos últimos, ya que cuenta con una cola, y que estos son más fuertes y rápidos, y en otros, como tal no cambia muchos, como Ultra T, ya que es metal líquido, pues no cambia mucho. El creador de Stand-Trix es el usuario Manusans. En este universo, un ser llamado como Shimus, creó el Stand-Trix, posiblemente robado el plano a alguien más. El stand tiene la particularidad de invoca diferentes seres alienígenas, pero con la característica que se necesitan una tarjeta de dicho alienígena, la cual poseer su ADN. Se tenía planeado que el stand fuera portador por Marx, pero fue encontrado por su nieto por error. Los aspectos de los alienígenas cuenta con bastantes similitudes con los stands de yoyos, pero con la característica de los alienígenas. Tenemos a Diamante, con las características de Crash y Diamond, pero siendo bastante torpe, y al igual que Crash y Diamond, este cuenta con la capacidad de cura heridas. Y si te preguntas, no, aquí ningún ADN es modificado, ya que en este universo, las especies alienígenas son diferentes a las clásicas, teniendo similitudes con los stands de yoyos. Los personajes también tienen similitudes con yoyos. Ben aquí se llama y tiene la apariencia de Jonathan, o Johnny para los amigos, siendo un chico amable y caballeroso que encanta ayuda a los demás. Gwen aquí sería Ruby, una chica que le gusta leer novelas de misterio, y ayuda al equipo, usado el jamón para ayudar en combate. El creador de Anomalitrix es el usuario Mr. Mao. En este universo, el Omnitrix fue creado por el Rey Escarlata, un dios dentro del universo de SCP, y por consecuencia, en este universo, Ben no se transforma en alienígenas, sino en los SCP registrados, y cuando digo registrado, me refiero que el Anomalitrix solo transforma en los SCP que está registrados por la Fundación, como el caso de Ben, ya que es considerado como uno. Básicamente el reloj puede llegar a transformar a Ben, a él mismo, ya que es
registrado como un SCP, y si algo como un alienígena no es considerado como SCP, pues, el Anomalitrix no transforma a su portador en dicho alienígena, al menos que la fundación lo consideren como uno, y como dije, Ben no se transforma en los alienígenas clásicos, sino en los SCP, como el SCP-682, y el SCP-999, y etc. Cuando Ben se transforma en un SCP seleccionado, adoptar la personalidad de SCP, como la amabilidad de 999, o la agresividad de 682. Aquí el abuelo Max, era un ex miembro muy importante de la fundación, pero volvió después de accidente de Ben, para así protegerlo lo más posible. Bueno, aquí, después de lo sucedido, fue llevada a su casa con amnésicos, lo mismo con los padres de Ben, para que esto no recuerde que tuvieron un hijo. El creador de Praetrix es el usuario Akudama Shirou. En este universo, después de la creación de la espada Ascalón, esta fue rogada por un incursiano conocido como Croax. Este sin querer, no pudiendo manejar el poder de Ascalón, destruyó su planeta, y otros cercanos, haciendo que Croax y Ascalón desaparecerá de su dimensión, y por temor que Ascalón regrese, Asmud deciden crear un dispositivo a la par de Ascalón, creador el Praetrix, un dispositivo que le otorga una armadura a su portador, la cual cuenta con apariencia y habilidades de diferentes especies alienígenas, las cuales cuenta con la esencia de diferentes guerreros de las especies seleccionadas. Originalmente este arma estaba planeada para Max, pero fue descubierto por su nieto. Al inicio Max no tenía fe, pero a ver el potencial de su nieto, y su increíble talento, decidió entrenador. Como dije, este dispositivo no transforma a su portador en alienígenas, sino le otorga una armadura de alien seleccionado, que aparte cuenta con la esencia de mejor guerrero de la especie seleccionada. La creadora de Paratrix es la usuaria Lima. En este universo, el Omnitrix llamado como Paratrix, cuenta con la capacidad de transformar a su portador en diferentes razas alienígenas, pero con la particularidad que las transformaciones son versiones del futuro y de pasado, como Bestia, un Bulpimancer antiguo, los cuales eran menos fuertes, pero sí eran más rápidos y veloces que los actuales. En el futuro, la especie de insectoides son más pequeños, pero ahora son mucho más ágiles, contando con una púa como la de las abejas, y sigue siendo bastante apestoso como los del presente, siendo un Omnitrix que se concentra en la evolución de diferentes razas y especies de pasado, como subespecies. El creador de Omniutum es el usuario de W. En este universo, estando en la misma línea de tiempo de Jujutsu Kaisen, Ben junto con Gwen, encuentra el Omniutum, conocida como Senex, haciendo que Ben despierte en su ritual maldito, imitación, el cual funciona con Senex, donde Ben puede imitar. Senex y Ben cuenta con un pacto vinculante, donde Ben le dará a Senex energía maldita, pero al cambio Senex se tiene que permitir que Ben invoque a cualquier maldición, y hablando de estas, el Omniutum puede invocar diferentes maldiciones, de diferentes grados, como de grado 1 o 2, y por debajo, las cuales tiene su propia personalidad, pero hay algunos que son fieles al portador de Omniutum, como el familiar, el cual busca un objetivo, que no será hechicero, o de plano cualquier objetivo que quiera el portador de Senex. Otra función de Senex, sería la capacidad de transformar a su usuario en las maldiciones que cuenta Senex, transformando los cuerpos y alma. Originalmente Senex y Ben contaba con un vínculo vinculante, pero después de un tiempo, la relación se volvió una simbiótica. Aquí Gwen y Kevin son hechicero, Gwen es una de semi-grado 1, y Kevin de grado 1 pero retirado. El creador de One Trix es el usuario con Masiko. En este universo, es una combinación de One Piece con Ben 10, donde los personajes son diferentes alienígenas, Luffy siendo un mecamorfo galvánico, Zoro es un Cipracaya, especie de Fast Track, y así con los demás tripulación de la nave. Básicamente cuenta con la misma historia de One Piece, solo que mejor, y contando con los alienígenas y personajes presentados en Ben 10, la verdad me sorprende lo alienígenas que fueron utilizados para los personajes. El creador tuvo bastante creatividad, ya que si eres fanático de ambas obras, sabrás que hay alienígenas que le queda muy bien a algunos de los personajes, y creo que se merece esta en este nivel.
El creador de Ghost Ben es el usuario, Sok. En este universo, Ben acepta el trato de Fantasmático, haciendo que este poseer el cuerpo de Ben, pero gracias al seguro del Omnitrix, Fantasmático no puede controlar por completo el cuerpo de Ben, siendo este el dominante de su propio cuerpo. Gracias a eso, Fantasmático puede utilizar las transformaciones, siendo estas muy diferentes a las normales, contando con un toque de horror, y con varios tentáculos, siendo esto de mismo fantasmático, mientras que Gwen y el abuelo intentan ignorar la situación, ya que estos conocer el trato que Ben hizo con Fantasmático, el cual mientras no controla el cuerpo, solo es visible a los ojos de Ben, siendo el único que puede verlo, y escucharlo sin problemas, aunque Ben es el que tiene el control del cuerpo. Cuando se transforma, Fantasmático puede tomar el control de la transformación más fácilmente, también este puede curar y sanar diferentes heridas de Ben, pero esas solo son heridas como huesos rotos, y daños menores, y eso solo si este está controlado el cuerpo, y porque de ahí no funciona. El creador de Astrofobia es el usuario Val. Al igual que el universo principal, el Omnitrix cae en las manos de Ben, solo a transformarse, en vez de convertirse en un humanoide hecho a partir de magma y rocas, se transformó en una criatura bastante grande, contando con 2 manos en forma de un pollo, y una fogata como cabeza. También cuenta con la actitud de un animal salvaje, ya que asesina a un ciervo, aunque también cuenta con una actitud bossy, ya que le ofrece la cabeza a Gwen, y no la atacar. Como dije, la historia es igual que la serie clásica, solo que la particularidad, que en este universo, los alienígenas son completamente diferentes a las originales. Como XLR8, que en vez de ser un humanoide azul con casco y un traje negro, se parece a un velociraptor, siendo de color azul, con una cola con plumas de diferentes colores. Un buen ejemplo de aliens realista sería Vilgax, el cual cuenta con una apariencia diferente a la original. Como dije, la historia básicamente la misma, solo que las especies alienígenas son biológicamente más realistas. El creador de es el usuario Blair. En este universo, después de una gran batalla en el proyecto, donde lamentablemente varios plomeros perdieron la vida, se encuentran Ben Tennyson, en el medio de la batalla, el cual se encuentra mal herido, faltándole un brazo, aceptando su destino, pero antes, el Omnitrix activa el seguro de vida, pero en vez de transformar a Ben en un alienígena, deciden tomar otra decisión, una que cambiará la historia por completo. Gracias al Omnitrix, Ben se fusionó con este último, convirtiendo a Ben en el núcleo, lo que permite a Ben transformarse en cualquier momento, como si tuviera el modo maestro desbloqueado 24/7. Como tal, las formas alienígenas no cambian, pero el que sí cambia es Ben, el cual sufre una crisis de identidad, ya que no saber si es el Ben original, o simplemente un clon hecho por el Omnitrix. Como dije, Ben en esencia es el propio Omnitrix. Gracias a eso, Ben puede transformar partes de su cuerpo en diferentes partes alienígenas, pero si suele usar esa habilidad, o se transforma demasiadas veces, se pone en modo de recarga, donde Ben tiene que recargar energía para tan siquiera moverse, o volverse a transformar. Los creadores de Cyclotrix son los usuarios Artvic23, Pelomocobrizo, y Decabejafeli. En este universo, Asmuth, el ser más curioso en 3, o tal vez 5 galaxias, decidió experimentar con 2 minerales comunes de su planeta, el oro y la plata, los cuales reacciona con el sol y la luna, así que decidió mezclar ambos materiales con un proyecto antiguo llamado Omnitrix. Gracias a la combinación de los 2 materiales, el Omnitrix obtuvo nuevas características, como funciones nuevas. La principal sería las transformaciones, las cuales sufrieron cambios físicos, los cuales cambian si es de día o de noche. No solo eso, también ganar o pierde habilidades si Ben se transforma en el día o en la noche, pero son los alienígenas cambia dependiendo si es de día o en la noche. También el Omnitrix cambia físicamente también, mostrando las características de oro o la plata. Algo curioso es que si un alienígena que tenga relación con el
Sol, obtendrá un mayor dominio de sus habilidades, como variedad de las mismas, y si el alienígena seleccionado no está relacionado con el Sol, solo obtendrá mejoras para controlar la energía solar, pero con los alienígenas relacionados con la Luna, será más peligroso y malévolos, siendo muchos más difíciles de controlar, y los que no relacionado con la Luna, obtendrá habilidades como sentidos agudizados, para sobrevivir a la oscuridad. El creador de Arcanematrix es el usuario leído. En este universo ubicado en la era medieval, los Caballeros Eternos son una organización que protege la paz de los reinos, para así proteger a los seres humanos, criaturas y alienígenas, por el bien de todos. En este universo, Asmut creará el Arcanematrix, un dispositivo hecho con la tecnología Galvan y hechizos de Bessel. Gracias a esto último, el Arcanematrix cuenta con la capacidad de fusión a los ADNs alienígenas con diferentes criaturas mitológicas, o cosas arcanas, convirtiendo a los alienígenas en híbridos arcanos. Originalmente el Arcanematrix estaba destinado para Maxwell, pero cayó en las manos de su nieto Ben, un joven aventurero. Como tal, gracias a la magia que cuenta el Arcanematrix, las formas alienígenas cuenta con características de diferentes seres mitológicos, siendo considerados como híbridos. Ejemplo sería Cuatro Brazos, que cuenta con la biología de los arcos. Aquí Ben es un joven aventurero, que junto con un viejo conocido, y su prima Gwen, está en búsqueda de su abuelo Max, que misteriosamente había desaparecido, pero no siendo una búsqueda rápida sencilla, el Omnitrix como tal es un guantelete que otra cosa, siendo la última esperanza para que los humanos y alienígenas y criaturas mitológicas, tengan la oportunidad de convivir juntos. El creador de Cerotrix es el usuario Bitker. En este universo, Asmut, el ser más inteligente en 4 galaxias, que actualmente su paradero es desconocido, creó el Cerotrix, siendo básicamente una versión extremadamente temprana del Omnitrix clásico, contando con las mismas capacidades del Omnitrix original, pero por ser una versión bastante temprana, no cuenta con ningún ADN disponible para el portador, haciendo que Ben tenga que conseguir ADN por su propia cuenta, teniendo que analizar y absorber el ADN de cualquier alienígena que se encuentre en su viaje. Actualmente Ben cuenta con 4 ADN, el primero sería un golem que utiliza Charmcaster, el otro sería la especie de Kraken, el tercer ADN sería de un Gulpimancer, y el último sería de un Pironita, siendo los únicos ADN que cuenta el Cerotrix. Otra particular de Cerotrix sería la capacidad de alterar el ADN de la especie seleccionada, convirtiendo a los alienígenas en versiones más apta para la supervivencia, pero como el Cerotrix es una versión prototipo, suele tener fallos, como sería, que los alienígenas serán más difíciles de controlar, y de ahí, no hay tantas diferencias con el Omnitrix clásico. Otra diferencia con la historia original, sería que Ben, se encuentran con el Omnitrix mucho más antes. El creador del Biomech es el usuario vigilante Ben 10. En este universo, todo comienza cuando Asmut cae en la Tierra, siendo derribado por Vilgax, y por precaución, Asmut deciden tomar la decisión de destruir el Omnitrix para que no caiga en las manos equivocadas, pero para más precaución, Asmut también deciden sacrificarse para llevarse el conocimiento del Omnitrix, pero sin darse cuenta, Ben había entrado a la nave, así que Asmut cancelar la autodestrucción para no matar a un inocente, siendo encontrados por el abuelo Max que empuja a Ben para que no será herido por un robot de Vilgax. Max, mal herido y Asmut desesperado, Ben deciden usar el Biomech, para así ayudar. Asmut deciden ponérselo para que ayuden a la situación, donde Ben terminar de acabar con el robot. Como tal el Biomech es un aparato en forma de columna vertebral con diferentes mecanismos, que le permite transformar a su portador en diferentes razas alienígenas, las cuales cuenta con sus habilidades completamente potenciales a máximo, siendo versiones extremadamente poderosas, y que al igual que Ben, los alienígenas presentan el Biomech en su espalda, contando con una apariencia diferente a los normales. Aparte de eso, las historias casi igual que la serie original, solo con el detalle que Asmut acompañara a la familia.
El creador de Windows Ben es el usuario Tikuar. En este universo parecido al principal, Ben intenta desactivar una bomba Chronosapien, así que utilizó a Ultra para poder desactivarla, pero fue demasiado tarde, y cuando Ben estaba destransformarse, por culpa de la explosión, interrumpió el momento, haciendo que Ben y la bomba Chronosapien se fusionarse, haciendo que Ben tenga partes de la bomba, pudiendo controlar ligeramente el tiempo de algunos objetos. Por el momento, Ben busca la forma de encontrar su universo, a veces encontrándose con Paradox, el cual quiere dejarlo en un universo donde habita diferentes Ben Tennyson que también perdieron su hogar.